Ante todo, un gran saludo a todos y a todas. Mi nombre es Gustavo Crespo, soy director de investigación de la Asociación DEVA, Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Quiero mandar un gran abrazo al doctor Jiménez Alcázar por la invitación para la participación en esta propuesta. Dentro de mi área de investigación, mi especialización es justamente la historia y la gamificación, y hoy quiero comentarles un poco cómo opera la ideología dentro de lo que son los videojuegos. Primero que nada vamos a tomar el concepto de ideología de dos autores, también historiadores, uno José Luis Rodríguez Jiménez, como un universo de valores o conjunto de ideas que reflejan una concepción del mundo, codificados en un cuerpo doctrinal con el objetivo de establecer canales de influencia y de justificación de sus intereses. John Haldon a su vez agrega que es un elemento clave en la formación del Estado, la generación de sistemas ideológicos y de legitimación claramente complejos. Este caso que vamos a ver es La Vuelta del Malón, un cuadro de Ángel de Valle de 1892, donde vemos cómo en el arte también opera la ideología. En este caso vemos un grupo de nativos escapando o volviendo justamente de tomar un botín, donde se llevan justamente cruces y elementos que no les son propios, por lo menos en el ideario de los nativos. Este cuadro es pintado en lo que se llamó la generación del 80 como justificativo también de lo que se llamó la campaña de conquista del desierto, que más bien fue una matanza a los habitantes nativos del sur de nuestro país, de Argentina. Ahora vamos a la definición de videojuegos y vamos a tomar, por eso traía a colación el cuadro anterior, la de Arset, que dice que consiste en contenidos artísticos no efímeros, palabras almacenadas, sonidos e imágenes, que colocan a los juegos mucho más cerca del objetivo ideal de las humanidades, la obra de arte. Se hacen visibles y textualizables para el observador estético. El primer caso que vamos a tomar es Paper Please, es un juego del año 2013, es un título donde nuestro trabajo es ser un inspector de inmigración en un régimen totalitario ficticio, pero con explícitas pistas de que es un carácter de comunismo soviético, y nuestra labor es determinar a través de los papeles que se nos enseñan si el individuo es peligroso o no según los estándares de este gobierno ficticio para ingresar al país. Nosotros podemos operar como buenos agentes o podemos aceptar incluso sobornos. Un sucesor espiritual es justamente Mindscanner del año 2021, este es mucho más reciente, es digamos un futuro orwelliano, por decirlo de alguna manera. En este caso no hablamos ya de una estructura comunista, sino hablamos de una estructura, es el gobierno que hay de turno. Acá no somos de inmigración, somos más bien una especie de psicólogos, donde ya no vemos papeles, sino vemos directo dentro de la cabeza de los individuos, y nosotros diagnosticamos si están sanos o no, o si son peligrosos para este régimen o no lo son. En el caso de que lo fuesen, tenemos que hacer unas intervenciones que se hacen a través de minijuegos, donde podemos retocar la personalidad de los ciudadanos de acuerdo a los estándares que ahora nos da este nuevo futuro, como dije, orwelliano justamente. Uno de los casos más interesantes es Guerrilla War. Este es un juego del año 1987, es un clon de Ikari Wars. Su título original era Guevara. En este título nosotros teníamos la posibilidad de tener dos personajes, Ernesto Guevara Lynch, mejor conocido como el Che Guevara, o Fidel Castro. El objetivo del juego era justamente la liberación de la isla de Cuba. Esto obviamente hay que aclarar que estos son personajes reales, históricos, no ficticios. Y este título sufrió una fuerte censura en América cuando llega, ya que todavía en ese momento estaba lo que denominamos Guerra Fría. Se quitaron los nombres de los personajes jugables, se quitaron un montón de diálogos, quedó una versión que no tenía realmente mucho sentido la historia, y se hizo justamente en pos del impartimiento, ¿no?, de la ideología norteamericana de no ver como un héroe justamente al Che Guevara y a Fidel Castro. Esta de hecho es la portada original del título, donde vemos claramente la imagen del Che Guevara. Otro caso, Football Manager, del año 2004. Este juego fue censurado por China debido a
también una cuestión ideológica, y era que la zona del Tíbet y Taiwán no figuraban dentro del espacio chino a la hora de la selección de los equipos. La respuesta de la desarrolladora fue crear una versión exclusiva para este país, donde Taiwán y el Tíbet eran parte y una traducción específica, y a su vez el gobierno chino la rechazó nuevamente, alegando que era perjudicial para la soberanía e integridad territorial y que iba en contra de las leyes de este país. En el caso de imposición de mecánicas capitalistas y liberales, vamos a tomar en principio el caso de Farmville. Este juego nos pone en la piel de un granjero, donde nuestro único objetivo es expandir nuestra granja y la obtención de dinero, equipamientos, tecnologías, ganado. El jugador en este caso no tiene muchas más opciones que centrarse en el mercado desde un punto de vista de la, como denominaría Adam Smith, la mano invisible. No hay un Estado que regule absolutamente nada, ni que pueda ayudar de manera de subsidios, ni que pueda regular justamente el comercio. En este juego también es muy interesante aclarar que nos sumergen las cuestiones del tiempo de trabajo y tiempo de tareas, ya sea desde los cultivos, ya sea desde el trabajo con los animales, y pasamos de estadios donde somos simples granjeros a productores ya. Tomamos lo que era la materia prima para empezar a hacer productos manufacturados, y la materia prima pasa a ser simplemente una cuestión menor. Otro caso, The Sims, de Electronic Arts, es un juego de simulación de vida donde nuestro personaje deberá trabajar, comer, descansar, bañarse, etc. Estos factores son los mismos que se espera socialmente que una persona realice en su vida. No hay realmente otras posibilidades fuera de las programadas, ya sea desde buscar pareja, desarrollar habilidades sociales. No es algo que realmente esté en nuestras posibilidades, porque si no nuestro personaje literalmente muere. Caso más complejo es el de SimCity, pero del año 2013 en específico, donde tomamos el rol de desarrollar una ciudad desde toda su estructura, con conceptos importantes de macroeconomía, pago de salarios, desarrollo urbanístico, oferta, demanda, etc. Lo más interesante que se dio con este título fue la cuestión de la indigencia. La indigencia es una problemática para nosotros que desarrollamos una ciudad aquí, y la gente indigente es puesta como una masa forme en píxeles amarillos. No hay forma de poder en sí ayudarlos a dejar esta situación, sino que es una problemática simplemente que debemos de salvar. Matteo Vitani escribió justamente el libro How to Get Rid of Homeless, cómo deshacerse de la indigencia, debido a lo que se estaba desarrollando sobre todo en los foros de cómo tratar con esto, que los jugadores desarrollaban estrategias de carácter hasta inhumano, donde juntaban a las personas indigentes en parques o en ciertos lugares y hacían fenómenos naturales o provocaban incendios para poder acabar con esta problemática que es para ellos, si lo vemos obviamente desde el lado de un desarrollador urbano nada más. Caso de ideología bélica, imposición ideológica, vamos a hablar de Call of Duty, la saga en general, desde el 2003 hasta el 2021. En la mayoría de estos juegos tomamos parte de algún miembro del ejército norteamericano, donde participamos en conflictos bélicos pasados, presentes e incluso futuros, y partiendo siempre desde la premisa de que nuestros personajes son los buenos, no siempre justificado, siempre es en pos de algo mejor, y el enemigo siempre es el malo, una suerte de complejo de Mesías donde se autojustifica siempre esta guerra. Se ha intentado varias veces, como en el caso de poner países ficticios, como por ejemplo Urquistán, que en realidad realmente es una referencia a Siria y Palestina, pero
esto no puede ser suficiente, ya que justamente en Modern Warfare el mismo director dijo que recibían asesoramiento directo de los Navy SEALs. O sea, realmente estamos hablando de gente que estuvo en esos lugares. Y a su vez, también resulta insuficiente porque si es un país ficticio, ¿por qué no es un país ficticio al que nosotros somos protagonistas? Un caso que nos toca de cerca, el de Falklands, de Falklands War, 1982, del año 2005. Este es un juego donde tomamos el mando del ejército británico en lo que fue la guerra de Malvinas, de una manera unilateral. Vemos justamente a los argentinos, a nosotros, como los malos. Hubo bastante problema con el desarrollo de este juego. La empresa desarrolladora dijo que el motivo para hacerlo era justamente que los países no sabían mucho sobre esta guerra y que era una cuestión educativa, salvo que los países que fueron parte, lo cual es mentira porque no fue solamente una cuestión Argentina e Inglaterra, sino que toda Latinoamérica tomó parte de esta guerra de manera directa o más indirecta. Incluso los Estados Unidos también formó parte de manera indirecta. Para su desarrollo se usó a Gary Besant, que fue un oficial británico, y no se consultó a ningún oficial argentino justamente. La empresa a su vez dijo que era una manera divertida de enseñar la historia militar, lo cual provocó el repudio de muchos ex veteranos y familias de ex veteranos, acusándolo justamente de lucrar con el dolor. La respuesta justamente de la empresa fue que querían hacer un juego de guerra para educar mientras se pasó un momento divertido, lejos de todo tipo de autocrítica. En conclusión, los videojuegos son una fuente de entretenimiento, de aprendizaje y adquisición de conocimientos, pero siempre va a estar viciado por la ideología, ya sea desde la empresa o ya sea desde el desarrollador que los hace. Y como nosotros que somos de la mayoría de humanidades, sabemos que es completamente imposible ser 100% imparcial. Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de jugar los títulos. El problema resulta también interesante cuando la ideología que se muestra a través de la pantalla es una pulsión no intencional de los escritores y resulta ser en realidad adrede para internalizar ciertos tipos de idea o metamensajes en los jugadores, mayormente jóvenes o adolescentes en formación. Caso, por ejemplo, Estados Unidos, que se comprobó, si bien era algo que se venía barajando hace tiempo, la participación en financiamiento de empresas de armas en desarrolladores de videojuegos. Siempre es recomendable ver desde un punto crítico y cuidadoso y repensar qué es lo que realmente uno piensa o cree. Como dijo Voltaire, para saber quién gobierna sobre ti, simplemente encuentra a quien no estás autorizado a criticar. Es quizás el acto más rebelde justamente que podemos tener, cuestionar todo desde las mecánicas propias de la vida, para saber hasta qué punto son ideologías que se nos imponen o realmente es nuestro libre pensamiento. Desde ya, muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande para todos.